Bienvenidos al Triángulo de las Bermudas, el misterio más inquietante del planeta. Prepárate para un viaje que desafía la lógica, la ciencia y la imaginación. En un punto del Océano Atlántico, delimitado por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, se encuentra uno de los lugares más misteriosos del planeta, el Triángulo de las Bermudas. Desde el siglo XIX, marineros y exploradores comenzaron a reportar desapariciones inexplicables. Según registros históricos y documentos de la Guardia Costera de Estados Unidos, más de 1000 barcos y al menos 50 aviones se han desvanecido en estas aguas sin dejar rastro. El caso más famoso es el del vuelo 19, ocurrido en 1945. 5 aviones de la Marina, en plena misión de entrenamiento, desaparecieron de los radares sin explicación. Antes de desaparecer, sus pilotos informaron de brújulas que giraban sin control y un horizonte que parecía tragárselos. Nunca fueron encontrados. El mar del Triángulo ha sido testigo de tragedias desconcertantes. El carguero USS Cyclops, con más de 300 hombres a bordo, se desvaneció sin enviar una sola señal de auxilio. El Carola Deering, un majestuoso velero, apareció a la deriva en 1921, pero sin tripulación. Ni una pista. Y el SS Marine Sulphur Queen, un enorme petrolero, se desintegró sin dejar restos en 1963. Incluso hay historias de barcos que desaparecieron durante semanas, para luego reaparecer en medio del océano, intactos pero sin ningún tripulante a bordo. Algunos marineros han asegurado haber cruzado el triángulo y regresar con recuerdos confusos, como si hubieran estado en otro tiempo o en otra dimensión. Es el caso de Bruce Hernon, un piloto estadounidense que en 1970 aseguró haber atravesado una extraña nube en espiral en el Triángulo de las Bermudas. Durante su vuelo, perdió toda comunicación y sus instrumentos se volvieron locos. Según su relato, el tiempo y el espacio parecían distorsionarse. En apenas 35 minutos cubrió una ruta que debía tardar casi 90. Hernon aseguró haber pasado por un túnel del tiempo. O el de Rubén López, un nadador y militar español que, en 2017 protagonizó un increíble reto. Nadó 20 kilómetros a través del Triángulo de las Bermudas, sin que le ocurriese nada. Otras versiones cuentan que fue dado por desaparecido tras una tormenta. 9 días después, logró nadar 20 kilómetros hasta la costa de Florida y ser rescatado, detallando cómo una de las naves que presuntamente desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas, se hundió mientras se encontraba cerca de un puesto de socorro. Pero quizás, el caso más escandaloso fue el de Thomas Brown, un navegante que desapareció en el Triángulo de las Bermudas y fue dado por muerto. Increíblemente, reapareció 7 años después, afirmando no recordar qué le había ocurrido durante todo ese tiempo. Algunos sostienen que estuvo en estado de amnesia, no se sabe dónde, pero los amantes del misterio creen que fue arrebatado por fuerzas desconocidas y devuelto después. Los científicos han intentado encontrar respuestas. Algunos sostienen que en esta región existen corrientes oceánicas violentas y otros tipos de extraños e inusuales fenómenos meteorológicos o climáticos, capaces de hundir cualquier embarcación. Otros apuntan a erupciones de metano en el fondo marino, que forman burbujas gigantes capaces de hacer que un barco se hunda en segundos. También se mencionan tormentas súbitas y maremotos invisibles a simple vista, que atrapan a barcos y aviones sin darles tiempo de reaccionar.
Pero hay teorías que van más allá de la ciencia. Muchos creen que el triángulo es un portal interdimensional, una especie de agujero temporal. Otros señalan a experimentos secretos del gobierno que salen mal en estas aguas. Y no faltan quienes aseguran que el triángulo está bajo la influencia de poderosas anomalías magnéticas, capaces de volver locas a las brújulas y desorientar cualquier sistema de navegación, provocadas por misteriosas civilizaciones que se esconden bajo sus aguas, seres extraterrestres o incluso seres intraterrestres, aquellos que vienen de dentro de la Tierra. Algunos incluso vinculan esa energía misteriosa con los restos de la mítica Atlántida. Lo inquietante es que no es el único lugar con estos fenómenos. En Japón, existe el temido Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón, donde barcos enteros desaparecen sin explicación. En el Pacífico, existen zonas donde las brújulas fallan y los barcos se reportan desaparecidos como si hubieran entrado en otra dimensión. De hecho, existen numerosos casos documentados de barcos desaparecidos, y que más tarde fueron hallados a la deriva sin rastro de su tripulación. En las insondables profundidades de los océanos descansan secretos que aún esperan ser revelados. Misterios ocultos que podrían cambiar para siempre lo que creemos saber sobre la vida y nuestro planeta. Quizás, si pusiéramos la misma pasión en explorar las aguas abisales que la que ponemos en mirar hacia las estrellas, descubriríamos verdades capaces de transformar nuestra visión del mundo. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Podría todo esto estar relacionado con la Atlántida? Platón habló de una civilización avanzada que desapareció bajo el mar en un solo día y una noche. Algunos investigadores creen que los restos de esa ciudad perdida están ocultos en el mismo corazón del Triángulo de las Bermudas. Tecnología desconocida, fuentes de energía olvidadas y hasta teorías de portales de comunicación entre dimensiones se relacionan con este lugar. Quizás, el Triángulo de las Bermudas no sea más que una huella, un recordatorio de aquella civilización perdida que aún influye en nuestro mundo. Pero, ¿existe realmente la Atlántida? Muy pronto lo descubriremos en nuestro canal. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los enigmas más oscuros y fascinantes del planeta. Barcos, aviones, personas, desaparecen sin dejar rastro. Y aunque la ciencia ofrece explicaciones, los misterios solo se multiplican. ¿Estamos frente a un fenómeno natural, un portal a otra dimensión, o el legado oculto de la Atlántida?